En un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, llamado Villaluenga del Rosario, regresó a casa a sus 36 años Marta. Su padre había fallecido meses atrás, dejándole como herencia una antigua casa de piedra y madera encaramada en una loma rodeada de olivos y almendros. Las ramas nudosas de los árboles dibujaban sombras caprichosas al atardecer, como si susurraran secretos olvidados al viento. Marta no tenía pareja ni hijos, solo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano que había logrado rescatar de su apartamento en Jerez. Al principio, la tierra parecía rechazarla. El viento azotaba los postigos de las ventanas, que sudaban escarcha aún en pleno septiembre, y las vecinas, al verla pasar, murmuraban rezos. Decían que en esa casa se escuchaban pasos en el desván, voces apagadas que helaban la sangre. Marta no creía en supersticiones, pero sí en el silencio que la envolvía. Cada mañana bajaba al mercado de Arcos de la Frontera a comprar pan de pueblo, queso payollo y manzanas dulces. Y fue allí donde lo vio por primera vez, un cachorro blanco con manchas grises, temblando junto a un puesto de patatas. Sus ojos eran de un ámbar tan intenso que Marta no pudo apartar la mirada. La vendedora chasqueó la lengua y dijo, «Llévatelo si te da pena, nadie lo quiere». Es raro, no sé por qué. Y sin saber bien por qué, Marta lo llevó con ella. Lo llamó Bruno. Bruno creció rápido. Obediente, inteligente y con un carácter fuerte. La miraba como si adivinara sus pensamientos antes de que hablara. Por las tardes, se tumbaba junto a sus piernas mientras Marta leía frente al fuego. A veces cerraba el libro y se quedaba inmóvil, sintiendo como su respiración se sincronizaba con la de Bruno, especialmente en esas noches frías, cuando el cielo era una sábana de nubes bajas y el bosque murmuraba fuera. Una noche, una sensación extraña la despertó, como si alguien le estuviera observando. Bruno estaba sentado al lado de su cama, con esos ojos brillantes clavados en ella. Marta se incorporó despacio, la fina camisola blanca pegada al cuerpo por el calor. Acarició su cabeza con ternura. Su pelaje estaba caliente como una manta. Cuando lamió su muñeca, lo hizo con una lentitud deliberada que le recorrió un escalofrío, pero no era miedo. Sonrió, aunque algo en su interior se había movido, él se recostó junto a ella, apoyando el hocico en su muslo. Su calor se colaba a través de la tela. No era deseo, era algo más denso. Soledad, esa que ni la luz del día lograba disipar. Cerró los ojos y dejó que su respiración la envolviera. Era como si ese animal conociera los rincones más callados de su alma. A la mañana siguiente, Marta se vio reflejada en el espejo. Llevaba un vestido largo negro con botones hasta el cuello, medias de lana y un cinturón de cuero fino. Su pelo, recogido en una trenza baja, le daba un aire de mujer atrapada en el tiempo. Pero era ella, una mujer que llevaba demasiado tiempo sin que la abrazaran. Desde ese día, se aferró más a Bruno, él esperaba en la verja cada vez que salía, la seguía al huerto y se echaba bajo la mesa cuando Marta escribía relatos en su portátil. Había algo en su mirada que decía, no está sola. Su cercanía empezaba a borrar los antiguos límites de Marta. Bruno no era solo un perro. Una tarde de octubre, Marta llegó cargada del mercado. La bolsa pesaba, sus manos dolían. Al dejar caer las llaves en el porche, Bruno las tomó suavemente con la boca y se las tendió. Marta se sentó, exhausta, en la banca de madera. Él apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Ella le acarició sin apartar la mano. No hacía falta. El silencio los envolvía, acompañados por hojas que caían como recuerdos. Marta llevaba un vestido de lino gris con bordados en los puños, medias blancas de rejilla y botas de cuero marrón. Le gustaba como la tela rozaba su piel. Bruno la miraba con intensidad, y ella se sintió desnuda, como si su mirada traspasara la ropa. Esa noche se bañó en la tina de hierro que calentaba con leña. El vapor empañaba las ventanas. Escuchó el crujido de la puerta. Era Bruno. Entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral y la observó. Marta se cubrió con una toalla, pero no lo echó. Había algo sagrado en su presencia, íntimo y puro. Él la miraba y ella dejaba que lo hiciera. Su pecho se alzaba con cada respiración, suave y lento. Esa noche durmió mal. Bruno ya la esperaba en la habitación. Marta se puso una vieja camisola de algodón con encaje gastado en el cuello y le abrió un lado de la manta.
Bruno subió y se acurrucó a sus pies. Su calor era real, vivo. Se durmió con su aliento cálido acariciándole la piel a través de la tela. Con la llegada de noviembre, la lluvia comenzó a teñir las colinas de un gris constante. El cielo parecía siempre a punto de derramarse, y la casa se convirtió en refugio para Marta. Dejó de bajar al pueblo, prefiriendo preparar infusiones de manzanilla con canela y envolverse en un viejo cardigan de lana que aún conservaba el aroma de los inviernos de su infancia. Sus vestidos se alargaron y los cuellos se subieron, no por coquetería, sino por una necesidad de esconderse dentro de sí misma. Bruno ya no era el perro que Marta había conocido. Se había vuelto más intenso, más presente. Cuando ella se sentaba frente al fuego, él no se limitaba a tumbarse a sus pies. Ahora, ponía las patas delanteras sobre sus rodillas y la miraba directo a los ojos en un silencio denso, como si aguardara algo. Marta reía nerviosa, le acariciaba detrás de las orejas, pero apenas desviaba la mirada, él se acercaba más, empujándola suavemente con el hocico en el muslo o rozando su tobillo con la trufa húmeda. Había en sus gestos una insistencia que estremecía, una devoción pura pero inquietante. Una tarde, Marta salió al jardín bajo una lluvia tenue, una bruma constante que mojaba sin que pareciera llover. Se cubrió con un abrigo largo, pero debajo solo llevaba ropa interior de encaje, como si se estuviera poniendo a prueba. Bruno la siguió en silencio. Se sentó en una banca bajo el olivo más viejo y escuchó su respiración agitada detrás. «Eres solo un perro», susurró, pero su voz temblaba. Él se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, justo debajo del cuello del abrigo. Su aliento quemaba la piel a través del encaje. Marta no se apartó, cerró los ojos. La cercanía de Bruno le llenaba de vértigo. Una de sus manos se posó en su lomo y se deslizó lentamente, se detuvo, se levantó de golpe y el abrigo cayó de sus hombros. Corrió al interior. Bruno no la siguió de inmediato, se quedó bajo la lluvia. Marta se encerró temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Esa noche, cuando finalmente abrió la puerta, él estaba allí, mojado y tiritando. Lo dejó entrar. Se quitó los calcetines empapados, se puso una camisola de franela y se metió en la cama. Bruno se acomodó a su lado. No lo tocó, pero cada movimiento suyo se sentía como propio. Al día siguiente recibió una carta de Carmen, la vecina más cercana. Decía que había escuchado ruidos extraños, que el cura había pasado por su casa y le sugirió hablar con Marta. «Las cosas no están bien», escribió. «Algo oscuro pasa en tu casa». Marta rompió la carta y la arrojó al fuego. Bruno vino y puso la cabeza sobre sus piernas, gimió bajo, como si entendiera. No abrió la puerta en 3 días. Encendió la chimenea sin pausa, caminaba descalza por el suelo frío con una camisola blanca que se pegaba al cuerpo por el calor. A veces se quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas golpeaban los cristales, como si quisieran entrar. Pero lo más aterrador era que ya no necesitaban entrar. Estaban dentro. Bruno estaba dentro, no él como animal, sino lo que provocaba en Marta. Se volvía más invisible, más silencioso. A veces aparecía en el umbral de la puerta, otras ya estaba acostado a su lado. No ladraba ni gemía, pero su presencia era una sombra tibia que se pegaba a la piel. Por las noches, Marta ya no cerraba la puerta de la habitación. Él entraba sin anunciarse, se recostaba a su lado, a veces con el hocico en el cuello o bajo el pecho, y ella no lo impedía. Una madrugada despertó con su pata sobre el muslo, como si fueran una pareja, algo que no se podía nombrar. Ese día se vistió con una falda hasta la rodilla, medias opacas y un cardigan cruzado que resaltaba su figura. Se miró al espejo. Ya no vio a una mujer asustada del que dirán, sino a alguien peligrosa. En sus ojos brillaba algo que siempre había ocultado. Bruno le esperaba abajo. Se acercó, rozó su mano con el hocico y su pelaje le pareció casi humano. Marta se inclinó, abrazó su cabeza y respiró hondo, como si volviera a nacer. Aquella noche, tras encender la chimenea, preparó una infusión de lavanda y manzanilla. Se tumbó en la alfombra frente al fuego con una manta ligera sobre los hombros. Bruno se sentó a su lado, erguido, mirándola fijamente. Su mirada era densa, casi como un peso. Él inclinó la cabeza hacia un lado y se tumbó lentamente a su altura. Marta podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su respiración profunda y acompasada, como si supiera lo que iba a pasar.
extendió la mano y rozó su cuello. Su dedo bajó por el pelaje terso y tibio hasta el pecho. Bruno no se movió, solo cerró los ojos, pero su pecho subía y bajaba cada vez más rápido. El cuerpo de Marta reaccionó, no con deseo carnal, sino con algo más raro, una necesidad de contacto absoluto. Se giró de lado, de espaldas a él, y sintió cómo se acercaba. Su lomo tocó su espalda y una pata se posó suavemente en su cintura, como protegiéndola. El fuego chispeaba lento. Afuera, el viento sacudía las ramas de los olivos. Dentro de ella, un silencio espeso. No podía pensar, solo sentir el calor, el leve temblor de sus músculos, la respiración volviéndose una con la suya. Los gestos de Bruno no eran violentos ni urgentes, sino lentos y cuidadosos, como si temiera romper algo. Marta quedó inmóvil, con el hocico en la curva de su cuello, los dedos entrelazados con la manta. No era una escena de pasión, sino algo aún más íntimo, la entrega al consuelo que no se puede explicar. Se sentía temblorosa, ligera. Sabía que cruzaban una línea invisible, sin marcha atrás. Al amanecer, se vistió con un conjunto nuevo, falda de pana color vino, medias gruesas de lana y una blusa con botones de nácar hasta el cuello. Se puso un abrigo azul oscuro y un sombrero antiguo de ala ancha. Al verse en el espejo, se reconoció distinta, más erguida, más plena. En sus mejillas había color, en sus ojos un brillo que nadie en el pueblo había visto jamás. Salió a la galería. Bruno le esperaba en la escalera. Su cola se movía lentamente. Sus ojos la seguían como los de un amante que entiende cada centímetro de su cuerpo. Caminaron juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, pero Marta no lo sentía. Él trotaba a su lado, sin ataduras, libre, y ella se sentía igual. De repente, escuchó pasos. Alguien se acercaba. Era Ángela, la hija del panadero. Apenas tenía 17 años, pero sus ojos eran los de una vieja del pueblo. La miró con mezcla de temor y curiosidad. Dicen que no sales del todo. ¿Qué te pasa?, dijo mordiéndose el labio. Marta no respondió, solo sonrió. Ángela bajó la mirada. Mi madre dice que hay brujería en tu casa. ¿Que el perro? Titubeó. Marta la interrumpió con dulzura. Ángela enrojeció, murmuró una disculpa y salió corriendo. Marta volvió al interior, cerró la puerta con doble vuelta y apoyó la frente en la madera. Sintió que le faltaba el aire, no por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molesta lo que no comprenden?, susurró. Bruno se acercó y lamió su mano, no como un perro, sino como alguien que dice, aquí estoy. Aquella noche durmieron en el suelo frente a la chimenea. Marta se puso una camisola nueva de algodón fino con mangas largas y encaje en las muñecas. Se soltó el pelo y lo dejó caer por la espalda. Bruno apoyó la cabeza en su muslo. Su mano descansaba en el cuello del animal. Durmió sin pesadillas. La llegada de diciembre trajo una nevada inesperada que cubrió los campos de Villaluenga del Rosario con un manto blanco y silencioso. El pueblo entero parecía apagado, nadie salía. Las ventanas permanecían cerradas y cuando alguien pasaba cerca de la casa de Marta, se persignaba sin disimulo. Las palabras eran innecesarias. Cada uno ya había elegido su versión de la historia. Marta, en cambio, no necesitaba salir. Todo lo que deseaba estaba dentro: el fuego constante de la chimenea, sus vestidos largos, las tazas humeantes de té con canela y, sobre todo, Bruno. Él se volvió más tranquilo, aunque nunca menos presente. A veces lo encontraba en la esquina del salón, observándola mientras se desvestía cerca de la estufa. Le gustaba ese ritual. Quitaba lentamente el cinturón de lana, luego las medias gruesas que caían pesadas al suelo y finalmente la blusa de algodón fino, dejando su piel expuesta al calor de la leña. Bruno se acercaba en silencio y apoyaba la cabeza sobre su muslo desnudo. No la sobresaltaba, era algo cotidiano, como respirar. Su mano encontraba el pelaje del perro casi por instinto. Lo acariciaba con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo esa suavidad tibia. Ya no pensaba en el juicio ajeno, solo en ese momento, en cómo sus ojos la seguían cuando se movía, en cómo se acercaba en silencio cuando lloraba. Porque sí, también lloraba. A veces sin saber por qué, a veces sabiendo demasiado bien. Una noche, en completo silencio, las lágrimas brotaron sin aviso. Se tumbó en la cama de lado, mirando al techo. Bruno se subió sin que lo llamara, se pegó a su espalda y, con una ternura que desgarraba,
apoyó su hocico en su mejilla y lamió cada lágrima, una a una, como si limpiara el alma. Marta se durmió así, con el corazón apretado entre el calor del cuerpo de Bruno y la certeza de que no estaba sola. Pero sabía que todo debía romperse. Una mañana, cuando el cielo aún estaba gris, escuchó el chirrido de la verja. Se asomó y vio a Víctor, el hijo de su tía Carmen. Hacía años que se había ido a Guadalajara y nunca imaginó que volvería. Entró sin llamar y la encontró sentada en la mecedora, con el cabello suelto y una bata clara que ceñía su figura. Bruno estaba a su lado. ¿Estás loca?, susurró Víctor, mirándola como si viera una aparición. Los del pueblo dicen que duermes con él. ¿Qué? ¿Estás enferma? Es un animal. Marta no respondió. Se levantó lentamente, caminó hasta Bruno y puso la mano sobre su cabeza. Le temblaba el pulso. Vete, Víctor, dijo con voz baja. Vete ahora. Él retrocedió. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Voy a denunciarte. Salió dando un portazo. Marta no se movió. Bruno se acercó, presionó la cabeza contra su cadera y gimió suave. Ella lo abrazó sin palabras. Al día siguiente llegaron del ayuntamiento, un hombre con uniforme y 2 funcionarios con carpetas. Tocaron con cortesía, hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación, que el perro podría ser retirado. Marta no abrió, cerró cada puerta con llave y apagó todas las luces. Bruno, alerta, recorría la casa en silencio, escuchando. Aquella noche durmieron juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarlos. Marta sentía a Bruno tan suyo como su propia piel. Le acariciaba el vientre, le besaba la cabeza, susurrándole cosas que jamás había dicho en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que ha atravesado el infierno. Pero la madrugada trajo la verdad. Bruno no despertó, estaba acostado junto a ella, con el hocico presionado en su vientre, dormido. Su cuerpo no se movía. Su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido ni espasmos. Solo silencio. Marta se quedó 3 horas junto a él sin moverse. Luego salió, cavó con sus propias manos bajo el olivo que más le gustaba. Lo envolvió en una manta vieja y puso a su lado su camisón de franela. Lo cubrió de tierra con las uñas rotas y el corazón hecho ceniza. No fue a misa. No quiso que sus velas tocaran su recuerdo. Él era suyo y suyo quedaba. Después de enterrarlo, la casa quedó en un silencio distinto. No era la ausencia de ladridos ni el eco de pasos en la galería. Era un silencio más profundo, como si algo esencial se hubiera apagado. La chimenea seguía encendida, pero el calor ya no la tocaba. Marta se movía por las habitaciones como un reflejo, con el camisón aún manchado de tierra, el pelo suelto y los pies descalzos. No quería vestirse ni hablar, solo quedarse con el último rastro de Bruno sobre su piel. Las vecinas dejaron de pasar por delante de la casa. Algunas cruzaban la acera, otras dejaban ramos secos o papeles con oraciones en la verja. Una noche, alguien colgó un manojo de ruda con una cinta roja. Marta lo quemó en la cocina. Las llamas se alzaron como una respuesta muda y entonces lo escuchó, un suspiro, apenas un roce. Se giró. Nadie, pero el aire tenía su olor, naranja, madera mojada y ese calor indescriptible que nunca supo explicar del todo. Se acercó a la ventana, las ramas del olivo rascaban el cristal con delicadeza, como dedos pidiendo entrar. Pero no era afuera. Era adentro, dentro de ella. Él seguía aquí. Las noches se volvieron un espacio de espera. Dormía con la puerta abierta como siempre. Se acostaba abrazada al hueco vacío en la cama, con la manta recogida en el mismo pliegue donde Bruno se acurrucaba, y a veces, aunque no lo entendía del todo, despertaba con su aliento en el cuello. Ligero, dulce, como si su espíritu aún supiera dónde colocar la cabeza. Una madrugada sintió su presencia tan clara que habló en voz alta: «No te vayas». No todavía. El viento afuera pareció callar. Pasaron semanas. Marta no volvió al pueblo ni abrió la puerta. Se alimentaba de pan duro, infusiones y algún trozo de queso viejo, pero no era hambre lo que la dominaba, sino otra cosa, una necesidad de conservar algo invisible. Un día, frente al espejo, se vistió con lo que nunca se había atrevido a usar: una falda negra ajustada, medias de encaje, un corsé de lino con botones pequeños y antiguos. Se recogió el pelo en un moño bajo y pintó sus labios con el último resto de carmín que guardaba de Jerez. Quería que él la viera,
que supiera que aún era suya, se sentó junto al fuego, cerró los ojos y entonces lo sintió no como antes, no su cuerpo, sino su esencia, su sombra, una forma que no era animal ni humana, pero que se posó sobre ella como un manto cálido. No abrió los ojos, solo respiró lento y profundo, como quien sabe que no está loco, sino tocando algo más real que cualquier misa o castigo. Su voz, o mejor dicho, su no voz, le habló sin sonido. Le dijo que no estaba sola, que lo que habían creado no moría, que era eterno. Desde entonces, Marta vive entre dos mundos. Por las noches se pone su manta sobre los hombros y se sienta a escribir. Las palabras vienen solas, cuentos, memorias, sueños, todos con su nombre escondido en las letras, y a veces, cuando el viento sopla entre los olivos y las sombras se estiran por el pasillo, una figura aparece en la galería. No es un perro, no es un hombre. Es el que la conoció más que nadie, el que la tocó sin manos, la amó sin palabras, la salvó sin prometerlo, el que cruzó con ella la frontera de lo visible. Una noche, antes del alba, salió al jardín descalza, con una bata blanca larga como una novia antigua. Caminó hasta el árbol donde lo enterró. Las naranjas extrañamente seguían colgando redondas y brillantes. El viento era cálido, cerró los ojos y sintió un susurro en el oído: nos veremos, y supo que ese día llegaría, cuando nadie más la vea, cuando su sombra desaparezca tras las cortinas. Él vendrá no en cuatro patas, ni en cuerpo, sino en forma, en fuego, en raíz, en ella. Pero, ¿qué secretos guarda ese susurro? ¿Qué precio pagará Marta por cruzar esa frontera? El misterio apenas comienza. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. La madrugada avanzaba con un silencio casi palpable en Villaluenga del Rosario. Marta permanecía en la galería, envuelta en su bata blanca, contemplando las naranjas que, contra toda lógica, brillaban bajo la tenue luz de la luna. El susurro que había escuchado parecía vibrar en el aire, una promesa o quizás una advertencia. Sentía como una corriente invisible recorría su piel, un fuego antiguo que despertaba algo dormido en su interior. De repente, una sombra se deslizó entre los olivos, difusa pero reconocible. No era Bruno, ni del todo humano, era una presencia que desafiaba la razón, que parecía flotar entre el mundo tangible y el otro lado. Marta respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza, y alzó una mano temblorosa hacia esa figura. ¿Eres tú?, preguntó en un susurro. La sombra se acercó lentamente, y con ella, un aroma a tierra mojada, madera quemada y naranjas maduras. Marta sintió que algo más que miedo la invadía, una mezcla de esperanza y desafío. Entonces, una voz sin voz, un murmullo que parecía venir de sus propios adentros, le susurró: el final no es lo que imaginas. El verdadero viaje apenas comienza. Marta cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la sombra se había desvanecido, dejando tras de sí un leve rastro de calor y misterio. La casa, el pueblo, y el mundo entero parecían esperar una decisión que solo ella podía tomar. Seguiría aferrándose a lo conocido, o cruzaría la frontera que Bruno le había mostrado, hacia un destino incierto y fascinante. Mientras la luna se escondía tras las montañas y el primer canto del gallo rompía el silencio, Marta comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma, y así, en el corazón de la Sierra Gaditana, se cerraba un capítulo, para abrir otro que nadie, ni siquiera ella, podía predecir. ¿Quién o qué aparecerá en la próxima noche? ¿Qué secretos aguardan en la Casa de los Olivos? El misterio continúa.